Retomando el análisis de los sistemas de control, en este caso un sistema de primer orden que está caracterizado por un elemento que almacena energía, que puede ser un inductor o un capacitor, y un elemento que disipa la energía. Para este caso tenemos al inductor y el resistor, que anteriormente pues el inductor fue previamente cargado y obviamente tiene cierta cantidad de corriente eléctrica almacenada. Y si analizamos esta pequeña malla, tenemos por aquí el voltaje del inductor más menos el voltaje del resistor. Si analizamos esta malla, entra por terminal positiva, voltaje del inductor más, entro por terminal positiva, voltaje en el resistor. Todo esto es igual a 0. Recordando pues que esta igualdad a 0 me indica que voy a obtener a un sistema homogéneo, es decir, a un sistema que no contiene fuentes de energía. Si sustituyo el modelo matemático del comportamiento del inductor, que es igual al inductor por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que está almacenando, más el resistor, voltaje en el resistor, resistencia por la corriente, igual con 0. Para generar una ecuación o una igualdad con un coeficiente unitario, debo de dividir esta expresión todo entre L, para que a la hora de dividirlo pues obviamente nos quede un valor o una constante unitaria. Entonces 0 entre L pues obviamente nos va a dar 0. Y el modelo matemático que describe a este circuito eléctrico, este es un modelo matemático, sería la derivada con respecto al tiempo de I de t más R entre L de I de t igual con 0. En el video anterior tuvimos la oportunidad de hacer despeje y encontrar la ecuación característica de la variable dependiente I de t. Si ustedes recuerdan, I de t va a ser igual a un valor constante I de 0 elevado a la menos R entre L del tiempo. Y obviamente su interpretación geométrica también podemos recordar que su interpretación geométrica, tenemos aquí el dominio del tiempo, tenemos aquí el valor máximo I de 0 y su comportamiento sería esta parte, ¿sí? Y también podemos observar que aproximadamente en 4 constantes de tiempo se descargaba completamente el inductor, ¿sí? Entonces esto a nosotros pues no nos interesa tanto, porque obviamente el modelo matemático en el dominio del tiempo pues obviamente va a estar más trabajoso, y en forma general en un sistema de control no nos importa qué elementos van a estar participando. Por ejemplo, aquí que participa un resistor y un inductor. Entonces debo de generalizar un poco más mi estudio de un sistema de control para no encajarme o encajonarme únicamente en un circuito eléctrico. Bueno, entonces mi estudio va a surgir o va a partir de la ecuación característica de ese sistema, que es una ecuación de primer orden. Voy a considerar aquí, voy a tomar unos valores de tal manera que a la hora de dividirlos me quedó 2 igual con 0, ¿sí? Entonces, para hacer todavía un poco más cómodo nuestro análisis, en vez de tener nuestro análisis en el dominio del tiempo, voy a aplicar la transformada de Laplace, y al aplicar la transformada de Laplace me va a quedar S I de S más 2 I de S igual con 0. Y nuevamente el elemento que me interesa a mí determinar va a ser la función en el dominio de la variable compleja S, que está multiplicando a un factor común S más 2 igual con 0. Entonces mi estudio va a estar enfocado al análisis de esta expresión I de S que está siendo multiplicado por los factores en función de S S más 2 igual con 0.
Entonces ese es el polinomio que debo de analizar. Entonces, como tenemos un sistema de control no excitado, debo de considerar ciertas excitaciones. Las excitaciones que puedo yo considerar para, obviamente, tener un resultado concreto, pueden ser las siguientes. Tenemos aquí, ¿dónde está? Las fuentes de excitación, impulso y escalón unitario. Por ejemplo, si me baso en un libro de circuitos eléctricos, por aquí me indica el tipo de excitaciones que puedo estar implementando, que sería la escalón unitaria, que es esta representación, es un pequeño pulso que comienza exactamente igual a 0 y tiene una magnitud igual a 1. El modelo matemático tenemos una UDT y me está indicando que vale 0 para un tiempo menor que 0. Es decir, de aquí para acá, este es el 0, de aquí para acá vale 0. Podemos observar la gráfica, vale 0. Exactamente en 0 vale 1 y se va a mantener constante. Esta es la caracterización o el modelo matemático del escalón unitario. La otra excitación singular que me interesa a mí sería el impulso. Aquí está el impulso, la función impulso unitaria. Aquí está su modelo matemático, es la derivada con respecto al tiempo de una función unitaria. Si ustedes recuerdan, la UDT es igual a 1. Y si derivamos 1, pues obviamente me va a dar 0. Entonces esto es lo que me indica que para cualquier instante de tiempo distinto a 0, siempre va a valer 0. Exceptuando igual a 0. Un tiempo igual a 0 es indefinida la expresión. Recordando pues que el concepto de indefinido es de que tiende a infinito. Entonces es la interpretación de un impulso. Y por último, el otro tipo de señal que me puede servir para analizar mi circuito eléctrico. Si ustedes recuerdan, tenemos un circuito que no está siendo excitado por ninguna fuente de energía, ni de corriente directa ni de corriente alterna. Entonces voy a generar o voy a utilizar estas fuentes matemáticas para encontrar un resultado. Y por último, el otro tipo de función es la función rampa unitaria. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una pequeña rampa que contiene una pendiente. Su modelo matemático, por lo tanto, su modelo matemático es de UDT. Recordando que UDT es el escalón unitario. Y RDT, la función RDT, va a valer 0 para t menor o igual que 0. Aquí vale 0. Y en cambio vale t para t mayor que 0. Entonces tiene una pendiente unitaria y obviamente esta es la variable que va, pues ahora sí va a tener distintos valores, ¿no? Que es la variable independiente t. Entonces en forma general esas excitaciones son las que debo de implementar. Recuerden, tenemos interpretación en el dominio del tiempo y también debemos de sacar una interpretación en el dominio de la variable compleja S, como es este caso. Y aquí tenemos las interpretaciones para 1, que es la función unitaria, a la transformada de Laplace va a dar 1 sobre S. Esta que es la escalón unitaria, es la rampa. Esta es la rampa y obviamente al aplicarle la transformada de Laplace va a quedar 1 sobre S cuadrada. Entonces esta es la que primeramente vamos a implementar para conocer nuestra respuesta de nuestro circuito. Por lo tanto, tenemos nosotros que modelar matemáticamente cada uno de esas interpretaciones. Bueno, aquí lo vamos a tener a la mano. Primeramente el impulso, el impulso, que es únicamente un pequeño impulso de magnitud, lo podemos considerar de magnitud unitaria, recordando que aquí tenemos el dominio del tiempo. Este es 0
y matemáticamente nos quedó, vamos viendo cuánto nos quedó. Aquí tenemos el impulso, es esta. Te queda de entre D de U de T, entonces queda indeterminada, queda infinito, pero de acuerdo a las tablas de transformada de Laplace, ¿sí?, nos va a quedar 1. ¿Sí? Tenemos aquí f de t igual a 1. ¿Sí? Entonces, para cuando nosotros tengamos la oportunidad de excitarlo por las distintas funciones, pues vamos a obtener su modelo matemático. ¿Sí? Entonces, esta tenemos una u de t igual a 1, que no le hemos aplicado transformada de Laplace. El otro sería el impulso unitario. Este es el impulso unitario. Vamos a cambiar de color. Este es el impulso unitario. Toda esta. Y por último, la rampa, que sería esta. ¿Sí? Y obviamente tenemos 1 de t para t igual a 0. Para t igual a 0. Para este caso tenemos que la respuesta es t u de t. Y la respuesta para esta u de t es igual a 1, que sería pues similar a esta interpretación. Bueno, entonces aquí nos falta pues indicar qué tipo de excitación le vamos a aplicar a este sistema. Si el impulso, el escalón unitario, o la rampa. Dependiendo de la excitación, así va a ser la respuesta. Voy a considerar que este modelo matemático va a estar excitado o igualado a 1. Por lo tanto, la respuesta I de S va a ser igual a 1 entre S más 2. Y este es el sistema que voy a evaluar. Recuerden pues que la intención es observar su comportamiento en el dominio del tiempo. Pero también pues nuestro modelo matemático en la variable compleja S es un poco más interesante, más compacta. ¿Sí? Entonces este sistema sería la respuesta para un un impulso que es muy parecido al escalón unitario, y obviamente si implemento esta misma interpretación pero para otro tipo de excitación, por ejemplo, sería 1 sobre S, y otro tipo de excitación que sería 1 sobre S cuadrada. ¿Sí? Me voy a ir nuevamente a las tablas de transformada de Laplace. Miren, aquí tenemos t igual a 1 sobre S cuadrada, recordando que esta es la rampa y este es el impulso unitario. ¿Sí? Entonces, esta es la parte donde tenemos nuestro mismo sistema, nuestro mismo circuito, pero excitado por distintas funciones. ¿Sí? Esta sería el escalón unitario y esta sería la rampa. Recordando únicamente para ver su comportamiento con un pequeño sobreimpulso, me daría este tipo de interpretación geométrica. Bueno, entonces voy a partir de ese sistema de primer orden, este otro sistema de primer orden, y S igual a 1 entre S más 4, y este otro sistema de primer orden. Obviamente, claramente ya nos dimos cuenta de por qué le ponemos el concepto de primer orden, porque contiene una S a la primera potencia. ¿Sí? Y obviamente esto lo puedo excitar con el impulso unitario y el escalón y la rampa para ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se va a comportar. Para interpretarlo geométricamente vamos a utilizar el programa matemático del MATLAB para darnos una idea rápidamente de cómo se va a comportar nuestro pequeño sistema. Ya se está abriendo por ahí nuestro MATLAB.
Entonces la intención es pues transformar del dominio del tiempo al dominio de la variable compleja S, ¿sí? Y es más cómodo. Con los jóvenes de circuitos eléctricos, obviamente esta parte no la retomo, pero únicamente nos quedamos en esta parte en donde indicamos y especificamos su comportamiento geométrico en el dominio del tiempo de estos circuitos serie, ¿verdad? De estos circuitos de primer orden en el dominio del tiempo no excitados, y posteriormente excitándolos con una fuente constante, y posteriormente se va a analizar a un circuito de segundo orden, que también con los de control debemos de tocar ese tema de un circuito de segundo orden. Bueno, entonces tenemos aquí ya abierto nuestro programa de MATLAB. Voy a designar el numerador es 1. Voy a ponerlo o indicarlo como si fuera una matriz. Denominador, y los elementos del denominador, si ustedes recuerdan, la expresión era S más 2, es decir, tiene 1 por S, espacio, 2. Para observar que si estoy haciendo correctamente la interpretación, bueno, para observar qué tipo de función de transferencia estoy llevando a cabo, utilizo la expresión transfer function o función de transferencia para verlo matemáticamente. Esta es la función de transferencia que estoy yo observando, 1 sobre S más 2, que es lo que tenemos pues acá. Esta es la que vamos a tratar de nosotros de graficar en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces tengo esa interpretación y voy a aplicarle primeramente la expresión impulso, impulse. Voy a aplicarle la función impulso a la función de transferencia. Bueno, ya tengo designada a la función de transferencia, a ver si me lo respeta. No quiso. Nuevamente el de impulso, pero caracterizado por el numerador, denominador. Esa es la función que voy a aplicarle la excitación impulso, y aquí está, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, así en forma general, sin ninguna excitación, únicamente con una pequeña excitación, la respuesta de este sistema de primer orden está caracterizado por esta interpretación decayente, ¿verdad? Esta interpretación geométrica. Y obviamente aproximadamente en 4 constantes de tiempo, obviamente la constante de tiempo es muy grande, por lo tanto me está indicando que aproximadamente en 2.5 segundos se está disipando la energía. Pues obviamente es una constante de tiempo muy grande, pero si le doy valores numéricos al resistor y al inductor, por ejemplo el inductor de 1 milihenrio y el resistor de 10 kilo ohms, obviamente la constante de tiempo será de 0.1 por 10 a la menos 6. Es una constante de tiempo muy pequeñísima, y de hecho esta interpretación geométrica no lo puedo visualizar en el osciloscopio, por eso se está modelando matemáticamente, ¿eh? Entonces es lo que tenemos para esa respuesta en el impulso. Y en el escalón su representación geométrica sería la siguiente. Entonces es el impulso, el escalón unitario, steep, vamos a ver ahora cómo nos sale. Miren, y como ustedes pueden observar, el escalón unitario obviamente es una excitación que va desde 0 hasta una cantidad unitaria, y efectivamente no se va a cargar hasta 1, sino hasta una magnitud de 0.5. Y nuevamente, aproximadamente para 4 constantes de tiempo, el inductor
se va a cargar, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Y nuevamente esta sería la interpretación que internamente el MATLAB le está metiendo a esta función de transferencia 1 sobre s. Y obviamente la rampa, desafortunadamente el MATLAB no tiene un comando para indicarlo rápidamente, ¿sí? Al de la rampa. Entonces tendríamos que expresarlo, este polinomio característico, expresarlo como si fuera un modelo matemático particular. Por ejemplo, si multiplicamos a este polinomio, nos va a quedar s cuadrada por s más 2. Y esto va a ser igual a 1 entre s al cubo más 2s cuadrada, ¿sí? Y en forma general, si lo veo como polinomio para indicarlo la función de transferencia, pues obviamente va a quedar a s al cubo más 2s cuadrada más 0s más una constante 0. Entonces el polinomio que debo de colocar en el MATLAB sería 1, 2, 0, 0, que es el denominador. Vamos a ver qué pasa acá en el concepto del MATLAB. Entonces debo de modificar el denominador. El denominador ahora debe de tener el valor de 1, 2, 1, 2, 0 y 0. Ese es para nosotros el denominador. Entonces le voy a aplicar el impulso. Mejor el STIP. Vamos a ver qué le pasa a esta función de transferencia. Miren, y como ven, es un elemento que se está cargando, pero casi de manera lineal, ¿sí? Esa sería una opción para observar el resultado de esa función de transferencia. Voy a considerar la expresión original, que sería esta, ¿sí? Esta mera, ¿sí? Pero si le voy a implementar la rampa, que sería esta por esta, me va a dar s cuadrada, ¿sí? Entonces si multiplico quedaría s cuadrada más 2s más 0. Entonces el polinomio que debo de indicar en el denominador va a ser es un denominador de segundo orden. Este es s cuadrada, este es s y este es el coeficiente. Vamos a ver qué nos resulta. Nuevamente el STIP es 1 sobre 1 sobre s cuadrado. Vamos a ver qué nos da. Y esta es la rampa. Esta es la rampa, que es lo que esperábamos, pues, ¿no? De la excitación. Le meto yo en forma general una excitación de este tipo, y me va a dar un sistema de segundo orden. Y le meto el escalón, y obviamente va a generar la rampa automáticamente. Bueno, entonces en forma general es lo que vamos a realizar o llevar a cabo en las distintas actividades. Entonces de tarea les voy a encargar estos dos pequeños sistemas, que traten de simularlos en el MATLAB aquí están las instrucciones, para obtener estas distintas gráficas. Podemos observar pues que con esas pequeñas gráficas únicamente obtuvimos las distintas interpretaciones del impulso, del escalón unitario y de la rampa. Entonces dejamos esta nueva actividad, estos dos pequeños sistemas de primer orden, y obviamente caracterizarlos, y obviamente las evidencias
van a ser únicamente en un Word. En el Word debemos de indicar las gráficas que tenemos. Obviamente aquí tenemos el MATLAB, toda la secuencia del modelo matemático y obviamente su interpretación geométrica. Y ahora más ponemos un pantallazo, o si nos permite copiar, copiar figura y pegar en el Word, y así nos la llevamos para entregar nuestra evidencia. Y con esto pues salvaremos ya comenzaremos sobre la unidad número 3, creo, y ya justificaremos nuestras calificaciones.